Buenos días, queridos estudiantes, nuevamente conmigo, con Miss Lacy. Bienvenidos a todos a un nuevo aprendizaje. El día de hoy vamos a compartir un tiempo juntos donde nos vamos a ir llenos de conocimientos. Pero para ello debemos tener en cuenta lo siguiente. Debemos contar con el libro de actividades de comunicación Construye 4. Trabajaremos con la lectura La liebre y la tortuga, que se encuentran en la página 32 y 33. ¿Ya te ubicaste en esas páginas? Pues empecemos. Tenemos que tener en cuenta algo antes de la lectura. Vamos a leer el título del texto. La liebre y la tortuga. ¿Sobre qué crees que tratará? ¿Por qué? Para responder esta y otras preguntas, vamos a estar atentos a las siguientes imágenes. Y vamos a responder. ¿Qué observamos en esta imagen? ¿Qué crees están haciendo los personajes? ¿Por qué estarán en esa posición? ¿Qué observamos en esta otra imagen? ¿Cómo se encuentran los personajes? ¿Qué crees haya sucedido entre ellos? Lo que hemos hecho nosotros al responder estas preguntas es una hipótesis. Creer o suponer, de acuerdo a lo observado, qué es lo que va a suceder en el texto. Después de haber creado nuestras hipótesis, vamos a la lectura. La liebre y la tortuga. Para ello, me vas a seguir con la lectura. Recuerda respetar todos los signos de puntuación para un mejor entendimiento. ¿Empecemos? Muy bien. En medio de un bosque poblado por animales, vivía una liebre muy orgullosa, pues según decía, era el ser vivo más veloz que había en el mundo. Tanto presumía de su velocidad que algunos animales habían empezado a tenerle fastidio. El elefante, por ejemplo, tenía ganas de pisarla cada vez que se reía de su pesado cuerpo. El feroz león, al verla tan presumida, meditaba sobre si debía expulsarla del bosque. Pero de quien más se burlaba la liebre, a quien menos respeto mostraba, era una pobre y lenta tortuga que nada le decía. Un día la liebre estaba conversando con la tortuga cuando ésta, harta de sus burlas, decidió plantearle un extraño desafío. Tú dices que eres muy rápida, dijo la tortuga, pero yo estoy segura de poder ganarte en una carrera. ¿Qué te parece si partimos desde esta piedra que está aquí y nos proponemos llegar hasta ese árbol, lejano de grandes hojas? Quien llegue primero a la meta será la ganadora. La liebre, muy divertida, aceptó el reto de la tortuga. Creo que no sabes con quién te estás metiendo, dijo socarrona. Una vez que se difundió la noticia, todos los animales del bosque se reunieron para presenciar la carrera. Un oso perezoso puso una marca en la piedra de partida y un orangután fue muy rápido a poner otra en el árbol de llegada. Cuando vieron que todo estaba listo, comenzó la carrera entre sonoros aplausos. La liebre, confiada en su ligereza, dejó que la tortuga partiera y se adelantara un poco, y se quedó estirando los músculos junto a la piedra de partida.
Luego de varios minutos, recién se animó a correr veloz como el viento en una noche invernal. Tan rápida era que no necesitaba hacer gran esfuerzo para pasar a la tortuga cuando se lo proponía. Esta iba muy lenta, aunque eso sí, no se detenía jamás. A medida que pasaba el tiempo, se repetía varias veces lo mismo. La liebre se paraba a descansar junto a un arbusto o sentada en una piedra mientras que la tortuga se adelantaba. Luego se animaba y pasaba a su contendora, no sin antes burlarse de ella. La tortuga prefería no contestarle, solo se esforzaba por seguir avanzando hacia la meta. La liebre estaba tan confiada en su velocidad que de un momento a otro se tumbó a la sombra de un árbol del camino y se quedó dormida. Todos los animales que estaban viendo la carrera pudieron escuchar sus agudos ronquidos. Mientras tanto, pasito a pasito, tan rápido como podía, la tortuga siguió y siguió avanzando. Y así a su ritmo lento pero constante, pudo finalmente llegar a la meta. Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus fuerzas en dirección al árbol que el orangután había marcado. Sin embargo, todo fue fútil. La lenta tortuga había ganado la carrera. Desde entonces, todos los animales del bosque aprendieron dos lecciones muy importantes. La primera, que nunca debemos burlarnos ni faltar el respeto a los demás. La segunda, que es mucho más importante la constancia que el talento. Está de más decir que ya nadie se ríe de la tortuguita. Linda historia, ¿verdad? Hemos aprendido mucho sobre estos personajes. Ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo termina la carrera entre la tortuga y la liebre? ¿Te esperabas un final así mientras estabas leyendo? Menciona 3 momentos que te parezcan más importantes en el cuento. Muy bien. Después de realizar estas actividades, te puedes dar cuenta de algo. La lectura ha tenido un orden y por ello nosotros lo hemos podido entender. No se ha presentado de manera desordenada. Los sucesos han transcurrido uno detrás de otro. Nosotros podemos reconocer en los textos narrativos como los cuentos que hay un orden. ¿Qué sucede primero? Y luego cómo termina la historia. Nosotros le llamamos secuencia de acciones. Y vamos a recordar que la secuencia de acciones corresponden al orden en que ocurren los hechos a través del tiempo. También nos ayuda a identificar sin problemas qué ocurrió primero, qué vino después y cómo terminó la historia. Vamos ahora a ver un organizador visual. En este organizador nos vamos a dar cuenta de los sucesos. ¿Qué son los sucesos? Son situaciones que se presentan en una historia. Existen 3. El primero es la situación inicial. Son circunstancias previas antes del conflicto, donde interactúan los personajes en un lugar y en un tiempo. El conflicto, que desequilibra la situación inicial e impulsa a actuar a los personajes. Recuerda que puede haber más de un conflicto en la historia.
y finalmente la resolución, resultado favorable o desfavorable del conflicto. Para aprender muy bien sobre la secuencia de acciones y los sucesos que se presentan en un texto, vamos a hacer unas actividades. Vamos a ordenar los hechos de la historia. Te voy a presentar 3 hechos que los vas a leer conmigo. La liebre confiaba en su ligereza. Dejó que la tortuga partiera y se adelantara un poco. Y se quedó estirando los músculos junto a la partida de piedra. Acuérdate en qué momento de la historia sucede esto. Veamos la siguiente situación. Un día la liebre estaba conversando con la tortuga cuando ésta, harta de sus burlas, decidió plantearle un extraño desafío. ¿En qué momento sucedió este hecho en la historia? Y finalmente, el último acontecimiento. Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus fuerzas en dirección al árbol que el orangután había marcado. Sin embargo, todo fue fútil. La lenta tortuga había ganado la carrera. Hemos leído 3 hechos que se han presentado en la historia. Están en desorden, si te has podido dar cuenta. Ahora tendrás un tiempo para reconocer cuál de ellos ocurrió primero. Lo reconociste, ¿verdad? Y aquí está. Un día la liebre estaba conversando con la tortuga cuando ésta, harta de sus burlas, decidió plantearle un extraño desafío. ¿Qué ocurrió después? ¡Excelente! La liebre, confiada en su ligereza, dejó que la tortuga partiera y se adelantara un poco, y se quedó estirando los músculos junto a la partida de piedra. Entonces, ¿qué ocurre finalmente? Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus fuerzas en dirección al árbol que el orangután había marcado. Sin embargo, todo fue fútil. La lenta tortuga había ganado la carrera. Excelente, estudiantes. Hemos ordenado los hechos que se presentaron en la historia. Hemos leído también sobre los sucesos. La situación inicial. ¿Qué ocurrió primero en la historia? ¿Lo recuerdas? Pues bien, la liebre siempre presumía de su velocidad a todos los animales del bosque. Un día la tortuga, cansada de sus burlas, decide proponerle una carrera entre ambas. ¿Cuál es el conflicto que se presenta luego de esta situación inicial? ¿Te ubicaste? ¿Recordaste qué pasó después? Claro, la liebre, confiada en sus habilidades, decide que la tortuga se adelantara en la carrera. Se tumbó a la sombra de un árbol y se quedó dormida. ¿Me puedes decir ahora cuál fue la resolución? ¿En qué terminó el conflicto? ¿Cómo termina la historia? Pues sí, cuando la liebre despertó era demasiado tarde. La tortuga había ganado la carrera. Vamos a recordar que en una historia pueden presentarse más de un conflicto. Vamos a repasar nuevamente. Una historia narrativa siempre tiene una situación inicial, un conflicto y una resolución. Te espero en nuestra clase para seguir aprendiendo. Ahí resolveremos las siguientes actividades. No olvides tener todos los materiales contigo.
Nos vemos, queridos estudiantes, y nos encontraremos en la videoconferencia para poder resolver las actividades.